Tenemos aquí a Jean Luis Rodríguez, que tú has tenido una carrera muy interesante, porque obviamente tú vienes con el PRM, tú eres has ocupado cargos muy joven, diputado por el Seibo por un tiempo, y ahora mismo tú estás en autoridad portuaria, pero también tú trabajas con el fideicomiso de RD Vial. O sea, tú has tenido sombreros diferentes. Así que bienvenido, Jean-Luis, y un placer conocerte. Yo sé que mi familia te conoce de antes, así que un placer conocerte yo, de tú a tú. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Así es, muchísimas gracias, Elías, nuestro amigo Fran, Paloma, Carmen. Un placer estar acá compartiendo con ustedes en este escenario, un honor enorme. Sí, Más que me recordé de hace algunos añitos, cuando me tocó estudiar ¿tú acá. estudiaste El aquí? otro Ha día. cambiado un poco. Sí, no, y tú viniste en modo Me universitario. hubiese Yo sé gustado estudiar en esta época con tantas cosas. No teníamos todo. No, no, ese no había tanta de Starbucks, ese comer, ¿no? Victorino, No había tantas opciones. Había que No traer tenía casi todas una esas lonchera de opciones. su casa. Era. Claro, Jean-Luis, qué bueno tenerte aquí. Hay mucha gente que no conoce bien qué es la autoridad portuaria y a qué se dedica, cuál es su ámbito de trabajo. Sin embargo, yo sé que tiene muchos proyectos a su cargo que son muy importantes para el desarrollo de turismo, de logística y demás. Cuéntanos un poco en qué consiste el trabajo que tú estás realizando ahora mismo. Así es, la verdad que es penoso que en un país como el nuestro se desconozca tanto la importancia que tienen los puertos como tal, en sentido general, puertos turísticos, puertos de carga, muelles especializados, marinas, etcétera. El dinamismo económico, todo lo que envuelve estos temas alrededor de ellos. Destacar que la autoridad portuaria en el año 70 es fundada bajo la ley 70, que es la ley que la crea la Autoridad Portuaria Dominicana, con la finalidad de administrar y gestionar todos los puertos en la República Dominicana. Desde esa fecha hasta acá, y en especial en este periodo que nosotros nos ha tocado encabezar la autoridad, hemos tenido un crecimiento sumamente importante. Hablábamos, por ejemplo, en el día de ayer, que tuve la oportunidad de visitar Caucedo, de hacer un pequeño recorrido, de conocer su plan de expansión. Y para que ustedes tengan una idea, Caucedo originalmente tenía proyectado hacer una inversión alrededor del puerto de unos 300 y algo millones de dólares. Y ya ellos han superado los 700 millones de dólares, o sea, para esta fecha. O sea, que ha sido el duplo de lo que era lo estipulado para este periodo. Y ya están proyectando una inversión similar a la que ya han realizado. O sea, ellos han hecho un MOU hace unos días donde se están firmó un acuerdo hace unos días, ¿no? Correctamente, donde se están comprometiendo a invertir 760 millones de dólares más. Adicional a esos 700 Adicionales. Y es porque lo que está pasando en Caucedo es extraordinario. Eso, más que un puerto, es una zona económica, donde tú tienes centro logístico, donde tú tienes, bueno, todo el tema de la carga, el tema, por ejemplo, de movimiento de carga de contenedores. Estamos hablando que ya ellos están movilizando para este año probablemente 1.7 millones de TEUs, proyectando también con esa inversión nueva, incrementar esto en unos 350 mil más adicionales. O sea, un dinamismo económico extraordinario. Lo mismo está pasando en estos momentos con el puerto de Jaina, que se han hecho inversiones significativas, pero que también alrededor de esas inversiones se han generado muchos empleos. O sea, todo ese dinamismo es lo que mucha gente desconoce y que pasa a ser vital para cualquier país. Estamos hablando que alrededor del 90% de todo lo que ingresa y sale de República Dominicana, dígase lo que importamos y lo que exportamos, es a través de los puertos, y la otra parte de aeropuertos, Claro, que es muy mínima. Claro. Entonces, imagínense República Dominicana sin sus puertos, pero también tenemos la parte de turismo Quería preguntarte vinculada de a eso puertos. por el tema de los cruceros, que se ha convertido también en un motor importante del turismo dominicano. somos un spot. Tener cruceros en Puerto Plata, ya teníamos la Romana, ahora el de Pedernales también. Hablan un poco más Y de que eso. pasa igual que se hace como negocio en torno a eso también. Claro, Claro. pasa de Siempre todo. me preguntaba y decía, bueno, pero nosotros somos una isla. Y uno que había tenido la oportunidad de hacer cruceros fuera de República Dominicana, uno veía tantas bondades de República Dominicana y como tan poco explotadas esa bondad. Y cuando me toca ser director de portuaria, empezamos a ver el tema de cruceros a propósito de que había un proyecto que tenía 2 años paralizado, que era el puerto de Taino Bay, hoy ya gracias a Dios inaugurado y recibió el año pasado 780,000 cruceristas. Eso es Puerto Plata. Solamente ese puerto de Taino Bay, Amber Cove, que está en Maimón, 1 millón, pero vimos un enfoque dirigido a nosotros poder seguir construyendo más puertos de cruceros en República Dominicana. Por eso teníamos 3 a la llegada de este gobierno y hoy tenemos 5, que son
lo que se suman Taino Bay en Puerto Plata y Cabo Rojo en Pedernales. También tenemos en ejecución hoy día 2 terminales más, una en Samaná, en el mismo casco urbano de Samaná, y una en Arroyo Barril, que también está en Samaná, que es uno de los distritos municipales de Samaná. Con eso estaríamos pasando en los próximos 2 años de 3 que encontramos a 7 que habremos de tener. Pero también estamos haciendo inversiones en un muelle para cruceros, lo que sería el muelle 1, el muelle 2 de Barahona, en el municipio de Barahona, que también sería para vocación turística y de cruceros. Y tenemos otro proyecto, uno en Boca de Yuma, que sería un puerto multimodal que también incluiría cruceros, y un proyecto que en los próximos meses tendremos que estar dando inicio a ese proyecto, que es la ampliación del puerto de Santo Domingo, que sería traer cruceros más cerca al malecón de Santo Domingo, dígase más próximo a la ciudad colonial, para que nos ubiquemos, digamos, ¿Es el puerto Don digamos Diego entre, o eso es el lado de San digamos Francisco? entre Montesino y el Hotel Jaragua. Ok. Si no lo Ok. parquea. La idea ahí es desarrollar un proyecto que llevaría marina, llevaría terminal de cruceros. La verdad que sería, a mi criterio, de todos los puertos que tenemos, ese puerto que pudiera ser el puerto madre, lo que llamamos home port, que son esos puertos donde tú vas y tomas los cruceros. Romana tiene esa modalidad, maneja algunas líneas como Costa, que tú puedes ir y tomar cruceros desde Romana, pero estamos viendo Santo Domingo como ese gran hub que pueda albergar cadenas de cruceros como Royal, como Norwegian, MSC, Disney Cruise Line, que se puedan tomar desde República Dominicana. O sea que estamos apostando bastante duro. Pasamos del año 2019 de 1.100.000 cruceristas a este año pasado, 2024, donde recibimos 2.7 millones. Contabilizando que tuvimos, ¿verdad?, año 20, 21, 22, prácticamente la pandemia del COVID-19 en su auge, y estamos hablando básicamente de 23 y 24 como años De positivos, trabajo. y duplicamos y un poco más, estamos hablando de un 140% de incremento, y la visión que tenemos aún es mucho mayor de lo que viene por ahí. Hemos sabido que el mal manejo de desechos o la poca educación de los desechos han contaminado bastante nuestras aguas. Y esa siempre fue una de las mayores preocupaciones de estas grandes empresas con cruceros y demás para poder llegar a la República Dominicana. Realmente, ¿cuál está siendo como ese plan de acción que entiendo que junto con Portuaria se debe de llevar para poder garantizar que a largo plazo no se inicie un plan a estos niveles de escala y por alguna X o Y razón, de repente, por el consumo masivo y el mal manejo de desechos, podamos tener una catástrofe en el agua por la falta de educación que hay de residuos? Mira, es importante orientar y que la gente conozca. Y yo tuve la oportunidad, sobre todo Carnival, que ha sido muy abierto con nosotros y nos hizo todo un recorrido en uno de estos barcos de cómo opera, cómo funciona. Y si hay una industria que yo estoy seguro que está consciente del impacto medioambiental que genera y cómo tiene que ir haciendo ajustes y mejoras para corregirlo, es la industria de cruceros. Un ejemplo tangible es que ya la mayoría de cruceros han empezado a convertir lo que es el uso de combustible de fuel oil pasar a gas natural. Ese es un paso de avance que ya algunas embarcaciones han hecho esa transición y las que no están en ese proceso, y las nuevas que se están fabricando directamente a gas natural. Pero dentro de los barcos hay planta de tratamiento, manejo de residuos sólidos, o sea, hay todo un esquema operativo que permite que sea una operación sostenible y amigable al medio ambiente. Pero también La de República Dominicana. es bueno decir que no se desmonta en los territorios nada de basura. O sea, cuando el crucero, obviamente porque lleva este proceso internamente dentro del barco, realiza estas operaciones, las hace dentro del barco, pero fuera del barco no se permite salir con basura. O sea, nadie que baja del barco baja con plástico, con nada de Botellas, basura. O sea, con nada de eso. que el territorio como tal sí se pudiera haber impactado, obviamente, si el turista adquiere algo dentro de RD y lo deja y no le da el manejo adecuado. Pero la verdad es que si vemos quizás estos países desarrollados donde hay una cultura mayor con respecto al cuidado del medio ambiente, y nosotros internamente cada ciudad tiene que tener la disposición y la voluntad de preservar y manejar eso. Pero hay una conversación, por ejemplo, nosotros estamos visualizando algo que ya a nivel mundial
también se está considerando, que no lo han hecho muchos puertos, pero nosotros ya estamos estudiándolo, que es el tema de suministrar energía a los cruceros cuando están en tierra. Ustedes saben que el crucero se queda encendido. Eso es en el 98% hoy de los puertos del mundo, se queda encendido. Ya hay algunos puertos como Miami que, como una política medioambiental, han solicitado que los cruceros tienen que ser apagados y entonces ellos les suministran energía. ¿Cómo hacen del los puerto. aviones cuando llegan a, Sí, le tiran a la- una, al le- gate? le tiran una regla. Correcto, Una entonces tensión. eso ya lo estamos estudiando, pero con toda honestidad, estos proyectos que hemos desarrollado desde el principio, que tienen que cumplir con toda su permisología, somos muy conscientes de la necesidad de cuidar el medio ambiente y de que tratemos que todos estos proyectos impacten lo menor posible el medio ambiente. Por allá por atrás, en el 2008 alrededor, donde se hizo toda esta renovación del puerto de Sanssouci, de Don Diego, aquí llegaba Royal Caribbean y tuvo, y fuimos Homeport, recuerdo, porque fui parte de ese trabajo, pero también hubo un tema regulatorio a nivel de las personas que se iban, se quedaban en otras islas, a nivel migratorio, quisiera, por ponerle una palabra. ¿Enfrenta esto un reto para nuestro país a nivel de que se siga desarrollando la industria de cruceros? ¿Y qué se está haciendo para que entonces frenemos ese descontrol que pudiera generarse en los cruceros? Sí, mira, yo pienso que son temas que se seguirán conversando, sobre todo con las líneas de cruceros. Nosotros hemos realizado una labor enorme en construir un puente de relación directa con cada uno de ellos. Y estoy convencido que sí, que hay temas como esos que deben de debatirse. Por eso en un momento se estableció que era obligatorio que tú tuvieras, por ejemplo, el visado americano. Ajá. Y era una limitante, quizá para otros ciudadanos que podrían optar por un crucero y bueno, y si no tienen la visa no Claro. podían ir a los cruceros. Son temas que hay que debatirlos con ellos. En el caso de Sanssouci y Santo Domingo, un elemento muy importante es el tema de la contaminación del río Ozama, que es un proyecto igual que a futuro, ¿verdad? Como país tenemos que visualizarlo como un proyecto especial y eso impactó de manera negativa en un momento la llegada de algunas líneas de crucero. Tengo la historia de una vez que hubo un crucero que entró dentro de las turbinas de los motores del crucero una nevera. Claro que sí. O sea, que la arrastró el río ¿Cómo no? y le ocasionó, No nos un sorprende. daño. Entonces, digo, eso hace muchos años atrás, pero son de esas cosas que también tienen algunas limitaciones de tamaño para cierto tipo de embarcaciones, que son las que hoy predominan y que es la tendencia. Por ejemplo, yo fui invitado en el más reciente viaje que sostuve a Miami en abril, a Sea Trade, pero tuve una invitación a Carnival y ellos presentaron los barcos que están fabricando desde el año que viene hasta el año 2030. Ay, no más. Y estamos hablando de que si hoy tenemos lo que llamamos crucero de tipo Oasis o Super Oasis, hoy estamos, lo que ellos están pronosticando, que ya lo anunciaron que lo van a fabricar, son todavía más grandes. Dios. Entonces, eso es una limitante que tiene hoy el puerto, que la nueva expansión que estamos visualizando tendría la capacidad de albergar ya esos tipos de barcos que República Dominicana, a la llegada de nuestro gobierno, solamente tenía un solo puerto que tenía esa capacidad y era un puerto exclusivo, o es un puerto exclusivo de una línea de cruceros, que es de Carnival. Entonces eso limitaba mucho, porque entonces lo de Royal, lo de MSC, lo de Disney, lo de todas las demás líneas de cruceros no podían entrar allí porque es un puerto exclusivo de Carnival. Entonces con Taino Bay se rompió esa situación, nos permite albergar ese tipo de barcos. Cabo Rojo se construyó con las mismas condiciones. Ustedes vieron que recientemente, bueno, y si no lo vieron, estuvimos visitando y la llegada de la Allure of the Seas, uno de los barcos más grandes de Royal, estuvo en Cabo Rojo. Y lo que estamos construyendo los demás, como es el caso de Arroyo Barril, también tendrá la condición, igual que Santo Domingo, de albergar este tipo de embarcaciones. Jean-Louis, no podemos dejar de hablar de tu rol como figura política. Tú tuviste un rol muy importante en la juventud del Partido Revolucionario Moderno, luego también en la campaña pasada, en el 2020, estuviste en la dirección de campaña de doña Raquel Peña, la vicepresidenta de la República, y bueno, viene en algún momento un proceso interno en el PRM, donde entiendo que tú tendrás alguna aspiración, quisiera confirmar si es así, y además, ¿qué va a pasar con los proyectos presidenciales internos que están ahí en el PRM, que ya se mencionan varias personas? Muchísimas gracias, Frank. Realmente, como tú decías, yo vengo de una carrera política que a pesar de mi edad, que tengo 37 años,
Un niño. Recién cumplidos, a pesar de mi edad, es bastante dilatada, porque empecé a los 15 años, o sea, son 22 años de un trabajo arduo en la actividad política y pasé de ser presidente de la juventud más joven en el PRD en su momento, fundar la juventud del PRM, fui secretario general de la Copal Juvenil, que es un organismo regional, fui el representante de todo el continente americano en la Unión Internacional de Juventudes Socialistas, vicepresidente del partido, uno de los más votados en el año 2018, que participé por primera vez en una convención interna. Éramos 126 candidatos para elegir 21 posiciones y fui el cuarto más votado a nivel nacional. Fui ahora por consenso subsecretario del partido en la boleta única que se construyó junto a José Ignacio Paliza, Carolina Mejía. O sea que venimos con una trayectoria dentro del partido bastante sólida y por eso hemos dicho que en esta oportunidad queremos aspirar a secretario general del partido. O sea, sustituir a Carolina Mejía. Correctamente, no simplemente por un tema de una aspiración, sino porque creo que puedo contribuir, aportar y seguir apoyando a que mi partido se siga desarrollando. Y hablando de apoyo a candidaturas. Sí, se va a quedar con esa, no la quiere decir. No, yo iba para allá. Se ha hablado de las diversas candidaturas o posibles candidaturas para el PRM. Entre esas, la actual secretaria y también alcaldesa Carolina Mejía en este mismo programa nos expresó su interés de ser la candidata presidencial por el PRM, pero también en otros espacios hemos visto a la vicepresidenta Raquel Peña, que también ha expresado su interés, entre otras personas, otras figuras que también han dicho, ¿quién sería esa candidatura? ¿Cuál sería la candidatura que apoyaría a Luis Rodríguez? Pero es importante resaltar que un secretario general de un partido es una figura de consenso, una figura que tiene que, de alguna manera, ser un árbitro, obligatoriamente. ¿Pero tú votas? Mi criterio. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te Dicen gusta más? Dicen el voto es secreto. Pero obviamente yo he visto mucho los errores del pasado, de otros partidos que han incurrido en esa lucha fuera de lo normal. Y yo creo que tenemos que haber personas que entendamos que tiene que ser una lucha decente, respetuosa, dentro del marco de la prudencia. Y eso me indica a mí que ser secretario general, como con Dios delante lo vamos a hacer, yo tendré que ser ese árbitro. Por lo tanto, no tomaré partida en esas aspiraciones, a menos que fuera diferente. Bueno, si ya mañana no me toca hacer. Tú asumes la esa dirección de posición, campaña de bueno, Raquel Peña. Evidentemente me tocará jugar un rol. Pero no va a decir un nombre. Pero por el momento. Raquel Peña se quedó sin Tú esperas dirección que de se campaña. acerque, tú esperas que se acerque el momento. Tú no vas a decir. No. Si soy secretario general, seré un árbitro. Esa es la. Y si no sale secretario, pues a la cara. Eso uno lo analizará. Pero vamos a hacer. Pero en ese sentido, ¿qué estás haciendo en tu candidatura a secretaria general? Porque vi hace poco que Alfredo Pacheco, que también parece que va a aspirar, aunque no lo he oído de su boca, está recibiendo apoyo de algunos diputados. Mira, es importante resaltar que estoy enfocado mucho en mi tema de gobierno. Okay. O sea, nosotros En mi Que no lo meta en tenemos lío. que tener algo claro y es que para que el PRM pueda continuar en el poder tiene que hacer un buen gobierno. Eso es la primera tarea. Y se lo agradezco al presidente que un día me dijo, ya Luis, mira, la mejor campaña es un buen gobierno. Que en un momento yo estaba un poquito acelerado, que quería hacer, no con lo personal, sino en aquel momento cuando estábamos con la reelección del presidente. Y le dije, presidente, mire, yo estoy dispuesto a salir unos días del gobierno para hacer campaña. Y me dijo, no, ya Luis, la mejor campaña que tú puedes hacer es seguir haciéndolo bien y ayudándome a gobernar. Y entendí desde ese momento y así lo hemos asumido y por eso no llevamos esa prisa. Lo que sí yo te puedo decir a ti es que la política ha cambiado bastante, que hoy los ciudadanos y sobre todo los de los partidos, los dirigentes que nosotros tenemos son muy inteligentes y de alguna manera visualizan, y yo lo he visto eso en otros procesos. Por ejemplo, en el año 2009, te pongo un caso que fue un proceso que yo lo viví muy de cerca. En el partido había una inclinación natural hacia Guido Gómez Mazara, que fuera el secretario general del partido. Y tenía todo el potencial. Bueno, obviamente después vinieron una situación y no lo fue, pero no porque la gente no quisiera que fuera Guido Gómez Mazara. Y así se dio en su momento con José Ignacio Paliza, con Carolina Mejía. Yo siento en lo personal que eso se está dando con la candidatura de nosotros. O sea, que los compañeros la están asumiendo con ese cariño. Entonces no llevamos esa prisa. Estamos muy bien a nivel de legisladores que han manifestado su apoyo, de senadores, de alcaldes, de regidores, que se lo manifiestan a uno. No que estamos en eso, pero en su momento saldremos, porque de hacer campaña, si hay alguien que ha aprendido un poquito soy yo, que me ha tocado dirigir, me ha tocado ser candidato yo a presidente de la juventud, a vicepresidente del partido,
ser jefe de campaña de 2 vicepresidentas, de Carolina Mejía en el 2016 y de Raquel Peña en el 20 y en el 24. O sea que en su sabe un momento, Algo tú cuando las leyes lo permitan, esté abierto el proceso, vamos a salir a hacer campaña como lo sabemos hacer. Bueno, Jean-Louis, quisiera darte las gracias por acompañarnos aquí en Lugar X. Bienvenido, este siempre va a ser tu casa. La X102 te presentó Un Lugar X.